vamos a conversar con nuestro primer invitado, ya está aquí en los estudios, tiene la gentileza, cada vez que está en Lima nos visita. Don Óscar Valdés Dancur, que es expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior. Doctor Valdés, buenos días. Buenos días, señor Alba. Bueno, en Tacna, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el clima? ¿Hay problemas con lluvias, desbordes? Sí, bueno, Tacna ocasionalmente tiene muy ese poco, tipo ¿no? pero muy poco. Ahora creo que no hay la crecida del río Caplina. El caudaloso Caplina, como le decimos nosotros, bajó mucho a través del tiempo. Tenemos un poco de sequía en la zona, pero a veces baja el río. Y si estás trabajando, han dicho las autoridades, está ya, digamos, buscando evitar daños naturales. Ahí hay un trabajo desde el punto de vista, proactivo, por parte de dos instituciones, ¿no? CENEPRED, que es la que trabaja y estudia durante todo el año la situación de los ríos, de las zonas vulnerables, y también, cuando ante cualquier eventualidad, está Defensa Civil. Sí, aquí durante muchos años nos acostumbramos a que Defensa Civil se encargue de todo, de la prevención, la emergencia, todo el empleo de maquinaria, etcétera. Pero el año 2011, al terminando el gobierno aprista, vino una misión del BID y propuso la creación del Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, como usted ha mencionado, CENEPRED. Así es. Para que sea la encargada de la prevención, para que INDECI no haga el doble papel, no sea juez y parte, ¿no? Haga la prevención y luego tengo que contratar maquinaria. Entonces, mucho se cuestionaba que había un negocio en INDECI para contratar maquinaria en horas de emergencia donde no había ningún control. Entonces, con el CENEPRED se ponía un sistema para que a nivel nacional alcaldes, gobernadores tomen las medidas en los ríos, en los aludes, donde puede haber aludes, y todo eso se tiene que trabajar. Ese sistema ha tenido mucho éxito en el mundo, ¿no? De tener dos instituciones diferentes para los desastres. Creo que en el Perú todavía falta reforzar más el CENEPRED, porque escucho a muchos alcaldes reclamar de que no hay una atención debida a sus problemas, cuando ellos son los que en su debido momento, como miembros del CENEPRED, han debido alertar y hacer las obras de prevención. Correcto, correcto. A ver, vayamos un poco al tema que le apasiona a usted, que es la política, ¿no? ¿Cómo no? Y el tema, ayer en el Congreso se ha desarrollado una mesa de trabajo por el tema de la seguridad, que es el que nos tiene preocupados a todos los peruanos, realmente es el problema número uno. Las propias autoridades del gobierno han reconocido que la criminalidad ha crecido y en muchos casos ha desbordado, ¿no es cierto? El ministro del Interior ha pedido un llamado para un acuerdo, ¿no?, entre todos los sectores que permitan una lucha organizada, le ha dicho incluso al Ministerio Público, al Poder Judicial, ustedes también súmense, para primero enfrentar la criminalidad, pero también para defender al policía, que en muchos casos se ve afectado cuando hace el uso de sus armas. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, que él no es el encargado como para coordinar todos los esfuerzos del país. Lo venimos diciendo hace tiempo. Existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde está el fiscal, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, están los gobernadores, que puede sesionar de acuerdo a la naturaleza del problema con los diferentes integrantes, para que no sea un asambleísmo. Eso se debe hacer a ese nivel, porque cualquier otra acción va a ser totalmente aislada, y que en la seguridad ciudadana se tiene que trabajar en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el largo plazo debe trabajarse en educación. La educación debe ser muy activa desde ahora hasta nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos más policías ni más cárceles, queremos mejores ciudadanos, como otros países que ya ahorita tienen sus cárceles, están vacías. En el mediano plazo y corto y mediano plazo tenemos que construir las cárceles, porque si no hay cárceles, ¿dónde vamos a poner a los delincuentes que se capturan? La policía todos los días, hace 30 años, hace redadas, captura indocumentados, requisitoriados, pero no tiene dónde ponerlos, porque no hay cárceles, las cárceles están totalmente hacinadas. Entonces, yo no veo que el ministro haya convocado a su ministro al par, que es el ministro de Justicia, para, oye, ¿cuándo van a estar las cárceles? Él tiene una medida totalmente política para la tribuna. Pero, oye, vamos a juntarnos todos acá para luchar contra la inseguridad. Yo creo que ese no es el camino. Lo que está buscando el ministro es afianzarse en su posición. Pero, a ver, ya que hablamos de cárceles, ya que usted pone también el tema, el dedo en la llaga, porque es otro problema, hay un sobrehacinamiento en los penales, ¿no sería un momento también de evaluar, digamos, a la población penitenciaria?
porque la gran mayoría son procesados, todavía no están sentenciados. O sea, muchos están con detención preventiva o preliminar. Sí. Entonces, ahí es el momento en que habría que, digamos, ver una posibilidad de un trabajo para deshacinar las cárceles. Claro que sí, yo al menos lo he venido diciendo. Yo no concibo cómo el Poder Judicial se puede ir todo un mes de vacaciones, teniendo Bueno, febrero tanta es el gente, mes de vacaciones. pero en el Poder no debería Judicial. haber, podrían escalonarlo, ¿no? Un 20% un mes, otro 20%, pero que siga funcionando para atender a todas esas personas que están presas sin sentencia. Entonces, son cosas que el sentido común no acepta, que no podemos darnos esos lujos, como también no podemos darnos el lujo de decir, oye, ¿sabes qué? Las cárceles las vamos a seguir planeando, seguir postergando para el futuro. La cárcel de Ica todavía no la quieren terminar, no la quieren poner en funcionamiento. Están hablando de una ampliación en Chayapalca. ¿Por qué no hacemos lo que hizo Bukele, poner en 2 años hacía cárceles para 10.000 presos? Eso se tiene que hacer ya. No, pero como le dije hace un momento, debemos hacer la tarea educativa. Tenemos que buscar mejores ciudadanos. La vez pasada, creo, en su programa comentamos por qué los jóvenes se van a las barras bravas, se van a las pandillas. Porque dejan los estudios, porque no tienen de repente un trabajo, porque dejaron de hacer servicio militar. Entonces, este es un problema bastante grueso que tenemos que verlo en todas sus aristas para darle solución. ¿Usted es partidario del retorno al servicio militar Sí, obligatorio? pero de otra manera. Ya como lo tienen en Suiza, como lo tienen en Israel, que digamos los conflictos no solamente se preocupan en defender su país ante una agresión externa o interna, sino se preocupan también de ser brigadistas para las emergencias. ¿Cuánto nos serviría a nosotros tener a todas las Fuerzas Armadas para el caso de los derrumbes, de los aluviones, ¿En de los algún momento terremotos? trabajó? Yo recuerdo que cuando era reportero, una de las cosas importantes que hizo Fujimori, y esto hay que reconocerlo, así como hizo cosas malas, tenía al ejército, Por que era el que supuesto. trabajaba las vías, sobre todo gran parte de las carreteras lo hizo el ejército. No, y ¿sabe qué? No de Fujimori, sino desde mucho antes, habían los famosos sumares. Las sumares eran unidades de avanzada de ingeniería que hacían las trochas y llevaban con ayuda a los pueblos más alejados del Perú, sobre todo en la zona amazónica, ¿no? Que eran totalmente olvidados, o en la Sierra Alta. Entonces, creo que, mire, un servicio militar en el cual los peruanos vayan a servir a su patria en 6 meses y que por supuesto tengan una tecnificación. Nosotros lo propusimos en la época del señor Humala, queríamos que el Senati colabore, o sea, haga un convenio con el ejército, la marina y la aviación, de tal manera de que los jóvenes que hacen servicio militar tengan la capacidad también de obtener un beneficio de capacitación y puedan salir a trabajar, ¿no? El Senati es una institución que el 95% de los egresados tiene trabajo y el otro 5% hace su emprendimiento. Entonces, hay que combinar las cosas, pero estamos hablando del servicio militar, estamos hablando de los jóvenes, pero estamos hablando de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es totalmente integral. Es lo que no quiere entender el gobierno. Hay que hacer la tarea. Tenemos que hacer un plan nacional de seguridad ciudadana que se hizo del 2011 al 2014 y se ha dejado de lado. Hay expertos. Yo siempre convoco y hago alusión al general Pérez Rocha. General Pérez Rocha es director general de la policía, un hombre que conoce muchísimo de seguridad y no se le toma en cuenta. Ese hombre conoce muchísimo de seguridad ciudadana. Él podría ayudar a hacer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no lo convoca. Pero un plan, digamos, distinto de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada zona del país. Porque, claro, cuando se hizo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se le dio responsabilidades de acuerdo a las realidades de las regiones y de los gobiernos locales. Claro. No es lo mismo Trujillo que Tacna. Así es. ¿No? Y en Tacna me recuerdo mucho que una cosa que se visualizó fueron los puestos de control fronterizo de la policía, que estaban totalmente abandonados, se construyeron. Entonces, es un tema tan complejo la seguridad ciudadana que no la podemos hacer solucionar con una convocatoria que haga la presidencia para tomarse la foto con los presidentes de los gremios y tomarse una foto con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Creo que acá se tiene que empezar a trabajar, ensuciarse los zapatos 24/7 si queremos solucionar el problema de la seguridad. 8:17 de la mañana estamos conversando con el doctor Oscar Valdés Dancur, ex primer ministro, ex ministro del Interior. USAID es otro tema que está justamente en el ojo público durante estos últimos días, y es que Estados Unidos ha anunciado la suspensión, no solo en el Perú, sino en varios países del mundo donde lleva su cooperación internacional por 90 días.
USAID ha trabajado mucho en cultivos alternativos, ¿no? El proyecto CORA ha sido sin duda base fundamental, doctor Dancourt, del, digamos, trabajo. Pero hay quienes también cuestionan que ya no parte, sino una importante parte de los recursos de USAID no han sido bien utilizados. Y se ha trabajado mucho, o se ha exagerado quizás para muchos, en el tema de género. Sí. ¿Cuál ¿Cuál es su opinión? Cómo no, es cierto que una parte se lleva a todo lo que es la ideología de género, pero lo que hay que pensar es que se trabajó muchísimo en la erradicación de cultivos con el grupo CORA y la sustitución de cultivos con Devida. Así es. Eso se trabajó muchísimo y yo recuerdo que de 60.000 hectáreas lo bajamos a 40.000 hectáreas. Hoy día hay más de 100.000 hectáreas sembradas, ¿no? También en los fondos de USAID se utilizaban para los famosos escáneres para detectar en los camiones el destino de los insumos químicos fiscalizados. Usted sabe que en el Brain utilizaban miles de galones de gasolina 84 y no había un vehículo que utilizara gasolina 84. Todo era para el narcotráfico. Iba con documentos desde Lima, de Usini Armin. Entonces, esas son cosas que se hacían con esos fondos que venían. Ahora, para eso existe el APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que cuando conocemos un poco el problema, quisimos poner coto a esto de los malos usos de los fondos, pero las ONGs que recibían fondos privados no estaban incluidos en la ley de control de APSI, solo los que recibían fondos de Estado a Estado, ¿no? En este caso cooperación internacional, sea de Estados Unidos, Alemania, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Logramos que a través de la SUNAT se pueda hacer un control a todas las ONGs, porque realmente hay un dispendio tremendo. Ahora, yo quisiera recordar por qué existen las ONGs, porque antiguamente las cooperaciones internacionales eran de Estado a Estado. Recuerda usted la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy. Claro. Era directo, pero comenzaron a decir, oye, pero el Estado, el gobierno de este Estado es corrupto. Entonces, no, vamos a darle a unas oficinas no gubernamentales que se encarguen de administrar eficientemente y honradamente. Pero hemos visto que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Entonces, y eso es lo que hay que poner coto. Correcto. Pero no habría que buscar un replanteamiento. A ver, el presidente Trump ha sido muy crítico, ¿no? Del mal uso, ha dicho, ha calificado hasta de corrupción, sí, con la plata de su gobierno, ¿no? No habría que trabajar una propuesta integral del Estado, del gobierno peruano, para que se mantenga esa ayuda en programas que han sido, digamos, exitosos y que el Perú necesita justamente este apoyo? Sí, yo estoy seguro que la Cancillería ya está trabajando en ese aspecto, porque el apoyo que venía para la lucha contra el narcotráfico era muy significativo e importante, y era la mayor cantidad de USAID, eso hay que tomar en cuenta. Creo que, y también al gobierno americano le conviene seguir de alguna manera aportando contra el narcotráfico, ayudando al país para resolver un problema interno que tienen ellos de consumo. Entonces creo que eso se tiene que dar, y en eso la Cancillería tiene que hacer el papel, y el presidente Trump dijo, señores, vamos a hacer una suspensión de 3 meses, pero ya desactivó la agencia, pero crearán otra, así como... Es lo más probable, es lo que más se le van presume. A cambiar de nombre y va a haber otra, pero ellos no van a dejar de lado el narcotráfico porque les afecta tremendamente en el país. Ya que estamos hablando de Trump, hay un problema, porque es casi una guerra comercial entre Estados Unidos, que es nuestro principal inversionista, y China, que es nuestro principal socio comercial. Así es. Y tenemos, por ejemplo, el puerto ahora, el megapuerto de Chancay, ¿no?, que es de capitales chinos. Pero tenemos también importante inversión norteamericana. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo hilar fino para estar, bueno, digamos, para no pelearnos, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores con el MINCETUR. Cualquier fusión de ministerios que se hagan, yo he propuesto que el MINCETUR debería anexarse, trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una para que nuestros diplomáticos trabajen más en el extranjero y otra para que el MINCETUR tenga la capacidad de llegar a los gobiernos. En ese sentido, me parece a mí que el MINCETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen que trabajar coordinadamente para ver cómo limamos asperezas con Estados Unidos y con China, porque el Perú necesita los dos. Así es. Necesitamos los chinos, necesitamos los americanos, necesitamos alemanes. La política de comercio exterior del país no va a estar centralizada a un determinado sector.
No, tenemos que hacerlo y para eso está la diplomacia. Tenemos que hablar con Estados Unidos, decirle al presidente Trump, oiga, lo de Chancay no lo va a afectar porque acá no va a venir mercaderías chinas que van a rebotar para Estados Unidos. Lo que le vamos a vender nosotros va a ser con un certificado de origen peruano. Y la posibilidad de que Corío pueda ser también otro punto estratégico, pero para los Estados Unidos. Bueno, Corío es un lugar que ofrece unas condiciones oceanográficas extraordinarias. Mejor que Chancay, mejor que Callao, mejor que Matarani. Pero todavía es un proyecto. Ese es el tema, ¿no? Es un proyecto. Que está solamente en cero, creo, ¿no? Está enterito para estudios. Eso es una labor, por ejemplo, que debería hacer la diplomacia, y el presidente es el encargado de dirigir la relación diplomática del país, hacer un contacto con Estados Unidos para que se interese en hacer de Corío otro megapuerto, ¿no? ¿Cómo está Tacna? Yo le pregunto esto porque, a ver, aparte que tenemos nuestras filiales allá, el tema del desarrollo fronterizo, ¿no es cierto? Sí. Que es importante. Alguna vez, hasta el año pasado estuve en la frontera. Pasar del puesto de Santa Rosa a Chile es todo un problema. Sí. 2-3 horas por lo menos. Sí. Mientras que los chilenos pasan al Perú mucho más fácil. Sí. O sea, el tema es que Chile tiene muy pocos personal en su puesto de vigilancia, en Chacayuta. Así es. Ahí hay un tema que se corrigió en su momento. En su momento había un tránsito de 24 horas y había... Claro, nuevamente señala 24, sí, ¿no? pero me refiero con la cantidad de funcionarios que permitían ese flujo PDI, rápido. PDI creo que es el nombre. Sí, la Policía de Investigaciones de Chile. Correcto. ¿No? Entonces, en ese sentido, hubo un tránsito muy fluido, pero había la cantidad de funcionarios necesaria para que ese fluido se dé. Ahora, el comercio de Tacna con Arica se va a dar siempre, porque Arica fue el puerto natural de Tacna, es una sola economía prácticamente, ¿no? Entonces, el va y viene, pero en los últimos años ya no es tanto de Chile, sino más es de Perú, porque en Perú, como son nuestros comerciantes, hay de todo. Usted en un centro comercial en Tacna encuentra desde una aguja de repente hasta un repuesto de carros, lo que no es en Arica. En Arica es muy sectorizado. Oye, acá están repuestos, acá víveres, ¿no? En Tacna son polifuncionales. Nuestros comerciantes aymaras son los fenicios, pues, de Sudamérica, ¿no? Entonces son unos tromes para negociar. Entonces, y eso hace que muchos chilenos sigan viniendo a Tacna. Ha disminuido algo porque hay restaurantes tacneños que se han ido a Arica, pero hay una diferencia abismal, que en Arica no pueden hacer el mismo tipo de comida porque no tienen los ingredientes. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, yo también estuve en Arica y no es lo mismo. Yo he conversado con un señor que tiene un negocio y me dice, no he podido porque no tengo los ingredientes, entonces tengo que hacer un restaurante fusión peruano-chileno. Claro. Por eso es que siguen viniendo a Tacna. Y mire, Tacna es una ciudad, una región que merece toda la atención del Perú, porque Tacna los tacneños son los únicos que decidieron seguir siendo peruanos. ¿No? Ellos decidieron, a pesar de la además ya cumple 100 años Tarata, ¿no? De retorno. Tarata ya, y Tarata fue primero que Tacna. Sí. Nos despedimos con el último tema, PPC, Partido Popular Cristiano. ¿Cómo está su campaña, su candidatura? Bueno, cómo no, en el PPC, como yo siempre lo digo, somos 4 precandidatos, los 4 tenemos aspiraciones. Somos gente que hemos hecho gestión en nuestra vida privada, tenemos una historia de vida. Pero en cuanto al PPC, yo quisiera resaltar, el PPC es el único partido que yo veo en la palestra que está tratando de hacer alianzas. Está hablando con todo el mundo. Y para hacer las alianzas ha tenido que prescindir de elegir su candidato presidencial. Porque una cosa es que yo me presente a una alianza con usted y le diga, mira, tengo esta baraja de nombres, ¿con cuál podemos hacer mejor trabajo juntos? Por eso que no han elegido el candidato. Y en desmedro de que de repente vamos a llegar tarde a la selección, a todo el proceso electoral. Pero no importa, creo que el país necesita una alianza. No podemos tener 50 candidatos presidenciales. Ojalá que ese deseo del PPC, ese afán de querer hacer las alianzas sea retribuido por otros partidos que piensen en el país. El doctor Bedoya decía, primero el país, después tu partido y finalmente tus intereses personales. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable, don Óscar Valdés Dancourt, ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro del Interior.